placer de contar con Mario Garcés. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Mario Garcés es portavoz adjunto del Partido Popular y, aparte de ello, es jurista, actor, escritor. Como sé que me estaré dejando cosas, si quieres, Mario, preséntate para aquellos que no te conozcan. Bueno, sobre todo soy un humanista liberal, o sea, que yo creo que ha sido lo que más me ha caracterizado a lo largo de mi vida, ¿no? He hecho lo que he querido, he intentado siempre representar los valores de la libertad, de la dignidad, de la igualdad, y a partir de ahí intentar contribuir a la política, que no es fácil muchas veces, porque la política presenta muchas limitaciones. Si quieres añadir algo más, incluso he actuado con la Bordeta en Broadway en una época de mi vida, sí. Polifacético, cuanto menos. Por lo menos, es una manera de desahogo, es el desahogo terapéutico. Es decir, el político necesita desahogarse. Yo soy funcionario esencialmente, soy interventor y auditor del Estado, soy inspector de Hacienda, y la verdad es que en un momento determinado en mi vida utilicé la escritura, la interpretación y la producción de cine vino después, como una válvula de escape porque es necesaria para una actividad tan tensa y tan intensa como es la política. Comprensible, desde luego. Quería preguntarte concretamente por tu paso como consejero de Hacienda de Aragón. Entonces, precisamente con esta experiencia quería que me valoraras esta nueva propuesta del gobierno de la ley, de este impuesto de solidaridad que gravaría durante un periodo de 2 años a las fortunas de más de 3 millones de euros. Bueno, comienza el gobierno por equivocarse con la denominación. La solidaridad no es un término público, es un término privado. La solidaridad la ejercemos tú y yo de manera altruista, que es un don, es una virtud cuando queremos ayudar a alguien. El gobierno, cuando impone un tributo, lo impone porque decide unilateralmente imponerlo. El gobierno ha entrado en una dinámica de ricos pobres que cree que le beneficia electoralmente. El Partido Socialista no quiere una España que no haya pobres, lo que quiere es una España que no haya ricos. Y la riqueza es una contribución particular que se hace por parte de los particulares al beneficio y al bienestar de una economía. Es necesario que haya ricos desde el siglo XVIII. Es verdad que en algún postulado del comunismo más heterodoxo, del socialismo ortodoxo del siglo XX, parece que no tiene que haber ricos. A partir de ahí, el impuesto sobre las grandes fortunas es un desincentivo. Mucha gente llega a España o llega a las comunidades autónomas donde ya no se tributa en el impuesto sobre el patrimonio con el objetivo precisamente de tener estabilizado su patrimonio. Es una captación de recursos. Y sobre todo ese es un impuesto que grava, o que mejor dicho sujeta a gravamen, determinadas realidades que ya han sido objeto de gravamen previamente. Por ejemplo, si yo tengo un patrimonio, tú tienes un patrimonio, ya ha sido gravado por el IRPF, ya ha sido gravado por IVA, ya ha sido gravado por el impuesto de transmisiones patrimoniales, ya ha sido gravado por el impuesto de sucesiones y donaciones. No tiene sentido que cuando alguien dispone de bienes y derechos fruto de su esfuerzo, de su mérito e incluso de su especulación legítima, haya que gravar nuevamente por ese tributo. Por consiguiente, creo que es una intromisión ilegítima, además del Estado, en las competencias propias de las comunidades autónomas, y espero que tenga muy poca vida, aunque sea transitorio este impuesto. Precisamente por considerar que se está realizando una doble imposición, Isabel Díaz Ayuso había anunciado que a lo mejor planteaba recurrir ante los tribunales este nuevo impuesto. ¿Plantea el Partido Popular en conjunto también hacerlo? Bueno, lo analizaremos. Evidentemente no lo descartamos. Si la Comunidad de Madrid lo hace es porque considera que hay una invasión competencial. Lo voy a explicar para aquella gente que no entiende de tributación. Hay un principio constitucional que consiste en que cuando un tributo grava una actividad, operación o hecho que ya está gravado, no puede otro tributo volver a gravar esa actividad, hecho imponible, ¿no? Cuando ya existe el impuesto sobre el patrimonio, que no se deroga, existe el impuesto sobre el patrimonio, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas y por consiguiente también su recaudación, el Estado no puede establecer simultáneamente un impuesto de unas características similares. Por consiguiente, para evitar la autonomía fiscal, lo que hace el Gobierno central es crear un tributo a escala nacional que compense aparentemente la capacidad tributaria que tienen los gobiernos autonómicos de rebajar o suprimir los impuestos sobre los cuales tiene capacidad tributaria. A mí me sorprende, el Partido Socialista había asumido en los últimos 45 años la bandera del autonomismo, la bandera de la descentralización fiscal. Pues dejemos que las comunidades autónomas ejerzan su autonomía política y la mayor manifestación de autonomía política es la autonomía financiera. Le quería preguntar ahora por su paso por la Secretaría de Estado de Igualdad. Ahora Igualdad es un ministerio, lo lleva Irene Montero, entonces, bueno, precisamente por esta experiencia también quería preguntarle una valoración de la actividad que está realizando Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad y más concretamente sobre la nueva ley del aborto.
Bueno, varios temas, ¿no? El primero es que de mi Secretaría de Estado nacieron una vicepresidencia y 3 ministerios. Y que cuando yo era secretario de Estado, y no me asumo yo el mérito, es un mérito social, yo en ese sentido no voy a hacer evidentemente una atribución de mérito, España ocupaba el 5.º puesto en igualdad en el mundo y ahora ocupa el puesto número 14, a través de indicadores no de, en fin, de una institución de medio pelo, sino de la Universidad de Princeton, que es la que define habitualmente los estándares de igualdad. Para que quede claro, yo soy feminista, o sea, no hay problema. Sé que esto a algún partido como a Vox le pone muy nervioso que yo lo diga, pero soy feminista. Entendiendo por feminismo lo que dice la Real Academia de la Lengua, la persona que propende a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es verdad que en España jurídicamente ya existe una garantía de igualdad, pero desde el punto de vista material existen todavía muchas brechas que nos separan a los hombres y a las mujeres. La manifestación más obscena de esa desigualdad es la violencia de género, pero, por ejemplo, las retribuciones brutas que obtienen las mujeres en España son un 20% más reducidas que las que obtenemos los hombres. O lo que es lo mismo, las mujeres tendrían que trabajar un 20% más para poder ganar lo que ganamos los hombres en un año. Algo estará pasando que no es correcto para que esa igualdad material se esté dando. Respecto a la ley del aborto, hay que esperar la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero yo soy partidario, y en ese sentido no voy a entrar en cada uno de los supuestos, insisto, porque está pendiente de sentencia, yo soy partidario de primar la vida. Hay dos conceptos que son esenciales. Dentro de unos días doy una conferencia sobre la eutanasia, sobre el caso de Mar Adentro, que es la libertad y la vida. Difícilmente hay libertad si no hay vida. Se produce una paradoja circular y difícilmente hay vida si hay libertad. Creo que la vida es un atributo esencial y es un atributo que nace, evidentemente, de la voluntad de las personas. A partir de ahí, cuando se está gestando un ser vivo, eso es la máxima expresión de vida y evidentemente habría que darle continuidad y dar los elementos necesarios para que esa criatura nazca. Lo demás es un fracaso individual y un fracaso colectivo. Y no lo digo en una visión natalista, yo soy un liberal, no soy un conservador ni un ultraconservador, mi visión es absolutamente liberal y humanista de la vida. Considero, ya digo, que solamente en casos extraordinariamente limitados, y en eso el derecho interno puede tener algunos ejemplos, se puede justificar el aborto, pero en el resto de casos no se puede justificar el aborto. ¿Derogará el Partido Popular esta ley del aborto de llegar al gobierno? Bueno, primero esperaremos a la sentencia del Constitucional, que sea el Constitucional el que defina cuál es exactamente el núcleo de lo que considera que es constitucional o no dentro del marco del derecho a la vida que hay en la Constitución. En función de eso decidiremos jurídicamente. Muchas gracias. Lo que sí que no hay que esperar sentencia del Constitucional para adoptar una decisión al respecto es, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática. ¿El Partido Popular la derogará también cuando llegue al gobierno? Sí, sí. Nosotros tenemos una alternativa, que es una ley de justicia y dignidad. El intento permanente de la izquierda española de resucitar la guerra de los cementerios, de volver otra vez a ese espíritu de enfrentamiento, de una guerra inacabada, no tiene sentido porque la guerra primero acabó. En segundo lugar, el franquismo acabó. Yo soy antifranquista. Me preguntan a veces en algunas tertulias, pero ¿usted cómo va a ser antifranquista? Yo soy antifranquista. Pues claro que soy antifranquista. Igual que soy antileninista, igual que soy antiestalinista. O sea, cualquier manifestación dictatorial a mí me aborrece, tanto Franco como Stalin, en diferentes magnitudes, evidentemente. Pero fue la Constitución española la que cerró precisamente las heridas de la guerra. Fue un pacto fundacional, fue un pacto democrático, fue un pacto constituyente. Si el Partido Socialista, para intentar obtener cierto beneficio retrospectivo, lo que hace es abrir permanentemente las costuras de la Constitución, que era el pacto, insisto, que cerraba las heridas anteriores del tardofranquismo, desde luego tenemos un problema. Por consiguiente, no necesitamos un ajuste con la historia. Necesitamos resolver los problemas actuales. Y el mayor ajuste con la historia lo hicimos con un pacto fundamental a través de la Constitución del 78. Nosotros, con la ley que aprobemos, reivindicaremos el espíritu y los fundamentos básicos de la Constitución del año 78. Cuando usted afirma categóricamente que esa ley de memoria democrática se derogará de llegar del Partido Popular al poder y que también dice que en función de la sentencia decidirán qué harán con la ley del aborto, ¿cree usted que el PP le queda credibilidad después de que
esto lo prometieran en la campaña que llevó a Rajoy a la mayoría absoluta, y aun teniendo la mayoría absoluta para hacerlo, no hicieron ni la una ni la otra. Tienes razón que cuando hay memoria, no solo histórica, sino memoria de legislatura, pasan estas cosas, ¿no? Sobre todo porque es verdad que cuando llevas en un programa electoral determinados planteamientos y luego no los cumples, efectivamente lo que haces es un incumplimiento. Recuerdo que decía Alfonso Guerra que los programas electorales están para incumplirlos. Ya claro, el problema es que eso es una especie de estafa a la ciudadanía, ¿no? Es verdad que luego vienen circunstancias sobrevenidas, no es el caso. Y ahí confieso que creo que deberíamos haber tenido la habilidad y luego la capacidad de haber cumplido con nuestro compromiso político. Y es ahí además una zona donde otra parte de la derecha nos gana terreno. Ustedes han incumplido, es verdad que son partidos políticos que no tienen pasado. El partido que no tiene pasado no se le puede detectar ningún incumplimiento programático ni ningún incumplimiento de gobierno. Vamos a ver. Yo te digo que sí que la derogaremos porque el presidente Feijóo lo ha dicho expresamente y yo creo en la palabra del presidente Feijóo. Me dirás, ¿y creías en la de Rajoy? Pues también creía en la de Rajoy, pero no lo hizo. Yo ahí, evidentemente, yo formé parte de este gobierno como subsecretario del Ministerio de Fomento y luego como secretario de Estado, Servicios Sociales e Igualdad, y me hubiera gustado derogar esa ley y me hubiera gustado derogar otras normas, no se hicieron. Ahí se puede plantear el tema individual de ¿estás cómodo o no estás cómodo? Cuando estas cosas se plantean, pues hay veces que uno está más cómodo y otras veces está muy menos cómodo. Pero yo soy de la tesis que las batallas hay que librarlas internamente, porque si te vas, la batalla en el partido tampoco la libras. Bueno, sea como sea, se agradece este gesto de autocrítica. Sí, en política es importante la autocrítica y la humildad. Y a veces el PP no la ha tenido, lo digo de verdad. Otro momento en el que usted, desde luego, se sintió realmente incómodo fue recientemente la crisis interna que ha tenido el Partido Popular. Usted, junto con otros 6 diputados, fueron los que firmaron un manifiesto que pedía la cesión inmediata de Teodoro García Egea. ¿En qué momento ustedes determinan que se han cruzado unas líneas rojas que no se pueden permitir y se lanzan a firmar este manifiesto? Es una historia larga, es una historia larga. Yo entro en la campaña de Pablo Casado de manera indirecta, pero ocupando un papel muy protagonista. La verdad es que sí, fue así. De hecho, me hizo diputado, mejor dicho, me hicieron diputados los ciudadanos altoaragoneses, pero porque me incluyó en listas Pablo Casado, pero yo no había sido diputado nunca, ¿no? En un primer momento el proyecto se iba consolidando en los primeros meses de aquel primer año, pero es verdad que comienza a haber un conjunto de dudas e incertidumbres, sobre todo como resultado de que el presidente Casado yo creo que no supo rodearse de la gente adecuada y comienza a haber persecuciones internas absolutamente inaceptables. No se puede estar construyendo un partido sobre la base de destrozar a medio partido. Era absolutamente incomprensible. Yo tengo la absoluta tranquilidad, serenidad, que desde, lo voy a decir, desde el día siguiente al que Cayetana Álvarez de Toledo fue cesada, al día siguiente fue llamado yo al despacho de Pablo Casado, era un verano, era agosto, yo estaba en Santander, cogí un tren y yo aquel día pedí cambios radicales en la dirección del Partido Popular. El problema podía ser Cayetana, en algún caso concreto, a la que le tengo mucho cariño y la admiro personal y políticamente, y somos amigos, podía haber sido. Confieso que cometió errores, pero los errores estaban en los dos lados. Y si manteníamos esa tensión interna de enfrentamiento constante en el territorio o con personas que habían ocupado puestos representativos y que era valor para el Partido Popular, esto acabaría pronto, acabaría con el partido. Ayuso es un poco el detonante, es el acelerador de todo el problema, como se vivió, fundamentalmente cuando es acusada en un momento determinado, sin pruebas, por cierto, bajo indicios que ni siquiera eran documentales, de que había habido una irregularidad. Y a partir de ahí, viendo que había un enquistamiento por parte del presidente del partido, al que se le llamó varias veces los días anteriores para que recapacitara y se diera cuenta de la situación a la que estaba llevando, de crisis absoluta, un partido que esa semana estaba casi al borde de la disolución, un día más, y la sangría era total, decidimos, pues lo que era más o menos el núcleo duro del grupo parlamentario, dar un paso adelante y pedir la dimisión de quien considerábamos que era el responsable de todo lo que estaba ocurriendo. Nosotros no pedíamos la dimisión de Pablo Casado, nosotros pedíamos la dimisión del secretario general o el cese del secretario general. Y sí un congreso porque ya la situación se había ido por todos los sitios. No tenía ningún control. Como diré más, y eso creo que no lo he contado nunca, estábamos dispuestos a empezar otra vez con Pablo Casado si hubiera sido necesario. Pero tenía que eliminar las partes que estaban destrozando al Partido Popular. Interesante. Te he dado alguna primicia, ¿eh? No, desde luego.
¿Cómo definiría personal y políticamente a Teodoro García Egea? Teodoro García Egea, del cual no voy a hacer una valoración personal desde el punto de vista de su inteligencia, desde el punto de vista de su capacidad, que francamente ignoro. Yo no soy ingeniero de telecomunicaciones, no tengo ni idea. Realmente bastante tengo yo con mis cosas, con ser jurista y haber hecho todo lo que he hecho, ¿no? No ignoro cuál es su capacidad intelectual, ¿no? Creo que Teodoro García Egea representa una parte de la política en la que se ha convertido la política en los últimos años. Un ejercicio obstinado de obtención de poder y ejercicio del poder, a veces infantil. Creo que Nuevas Generaciones aporta mucho valor al Partido Popular, pero a veces hay ciertas reminiscencias de ese deseo de vivir de la política profesionalmente, de vivir de la lavandería, de vivir, cuando digo no de la lavandería, sino de los bandos, de hacer bandos, de destruir unos a otros, que yo francamente no entiendo. Un partido es la suma de mucha gente, tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero creo que ese ejercicio permanente, basado en una obstinación por hacer un ejercicio personalista del poder muy infantil, muy, desde luego, poco nacional y con poca visión de Estado, creo que es lo que le perjudicó a Teodoro García Egea. No es su juventud, puede ser joven y ser un magnífico político. Yo conozco narcisistas de 50 años, o sea, no hay ningún problema, y de 60 años, pero creo que eso le perjudicó. Y había recibido ya muchos avisos para que se diera cuenta de que los ataques personales no eran la mejor contribución al Partido Popular. A raíz de lo que me ha dicho usted, tú, de Pablo Casado, ¿qué le hubieseis pedido para continuar con él al frente del Partido Popular? ¿Qué requisitos le hubieseis puesto? Ninguno. Ninguno. O sea, sencillamente que quitara aquella parte del Partido Popular, de la dirección del Partido Popular, que se había obsesionado en crear fantasmas, amenazas, conjuras y conspiraciones donde no había. Aquella que por celos y envidia, esencialmente, que es uno de los motores que movilizan a las organizaciones políticas, le estaban diciendo que había personas que estaban contra él. Eso era radicalmente falso, falso. Por consiguiente, hubiera bastado con que fuera el Pablo Casado de toda la vida. Pablo Casado, que tiene una capacidad intelectual extraordinaria, que es capaz de esponjar todo tipo de conocimientos, que tiene una capacidad de comunicación brutal. Ese era el Pablo Casado que tenía que haber sido presidente del Gobierno de España. Y que me parece muy triste que no lo sea, porque tenía todos los atributos y todas las cualidades para haberlo sido. Y haber sido un líder de la derecha europea. Yo no sé ahora si esa reflexión la ha hecho él profundamente o no, porque lo tenía todo. Hasta tenía el peor gobierno de la democracia haciendo oposición, o sea que la verdad es que teníamos prácticamente todo. Y yo creo que no supo escuchar la voz de muchísimos afiliados, de muchos simpatizantes, de muchos amigos que le decían eso durante meses, pero muchísima gente y de todo tipo de tendencias y todo tipo de gente. Ya para terminar, pasamos a nivel autonómico. El Partido Popular está claro que tiene que solucionar cosas en Cataluña y en el País Vasco para volver a coger esa fuerza electoral. La nueva ejecutiva de Feijóo, bueno, el propio Feijóo, ha hablado incluso de la nación de Galicia, término que ahora mismo parece que ha desechado, y aboga por él lo que él denomina el bilingüismo cordial. Sin embargo, hay sectores más críticos que dicen que precisamente este tipo de coqueteo con el nacionalismo es el que ha hecho que en Cataluña el Partido Popular se desplome electoralmente. ¿Cuál será la estrategia que seguirá el Partido Popular a la hora de captar votos en estas dos regiones? Bueno, en primer lugar, es verdad que hay diferentes sensibilidades con este tema en la derecha española, sobre todo en el Partido Popular, hay que reconocerlo, como es verdad también que el presidente Feijóo lo ha dejado muy claro. El presidente Feijóo ha sido presidente en una comunidad autónoma casi 15 años, por mayoría absoluta. Él ha hecho compartir las dos lenguas de manera natural. Hay gente que dirá que no, hay gente que hay una sobreimposición. Yo creo que se habla mucho de oídas, pero desde luego yo no conozco un gallego que no sepa hablar castellano y generalmente hablan muy bien y son bilingües. Desde luego todos los diputados que tengo aquí mayoritariamente hablan muy bien castellano y quizá no tan bien gallego, pero algunos hablan muy bien gallego y no hablan tan bien castellano, pero al final todos son bilingües. Avanzar hacia un modelo en el que convivan las dos lenguas en una comunidad bilingüe es algo natural. Esto lo dice Cayetano Álvarez Toledo, pero lo digo yo, lo hemos dicho siempre. La lengua es un factor civilizatorio, no es un factor descivilizatorio, es un factor que te permite comunicarte. Si lo conseguimos de una manera natural, cuando una persona nace en Galicia y su madre habla gallego porque ha nacido en una aldea y vive en una aldea, no le voy a hurtar a hablar gallego, es que es absurdo. Igual que no voy a hurtar a alguien de Lezo o de Amorebieta que hable euskera si ha querido hablar euskera y ha hablado euskera su aita o su ama. O
sea, yo no le voy a decir evidentemente nada. A partir de ahí, nosotros aplicaremos evidentemente el sentido común. ¿Qué ocurre? Que si aplicando el sentido común alguna comunidad se rebela, pues ya veremos evidentemente cómo actuaremos, porque para eso existen instrumentos en la Constitución y en la ley para... Hablamos del 155, por ejemplo, Ayuso hace nada dicho en Cataluña que se quedó corto. Bueno, yo estaba en aquel gobierno, en fin, yo puedo contar las últimas 48 horas previas al 155, lo haré ya en mi biografía cuando tenga muchos años, esté prescrito todo y lo pueda contar, pero yo iba a tener un papel muy protagonista en ese gobierno de la Generalitat. Y finalmente, porque Rajoy y sobre todo Soraya Sáenz de Santamaría llevaron las negociaciones con Sánchez y con Rivera, yo hubiera hecho lo mismo. Hay cosas que puedo criticarlas, estas no las critico. Yo si soy presidente del gobierno o vicepresidente del gobierno no intervengo a Cataluña, sino es con la aceptación y con el alcance que haya pactado con el principal partido de la oposición y con Ciudadanos que tenían mayoría en Cataluña, o iba a tener mayoría en Cataluña. Y tanto Rivera, coincidí con él por cierto hace 2 días, y con Sánchez decidieron que la intervención fuera de corta duración. Fue un fracaso. Pero se decidió que fuera así por las 3 grandes formaciones políticas constitucionalistas que había en aquel momento. ¿Y se esperaba también mayor poder específico en esta nueva ejecutiva de Feijóo? ¿Quién, yo? Sí. La política es muy extraña. Bueno, yo sigo de portavoz adjunto, a mí me han ratificado en el puesto que tenía. Yo no estaba ya en la ejecutiva antes. O sea, yo tuve en la época de Pablo Casado, a mí se me dio la opción de elegir o estar en la ejecutiva o estar aquí en el grupo parlamentario, en la dirección del grupo parlamentario, por mi experiencia. Y yo confieso que no soy un hombre orgánico, o sea, yo soy muy raro. Yo, de hecho, estoy afiliado al Partido Popular desde hace 5 años, ¿no? Yo era un independiente puro. Entonces, a mí las cuestiones de partido se me escapan. Es más, me repele un poco, además, las relaciones personales, este se lleva mal con el otro, estas cosas a mí me ponen muy nervioso. Entonces, yo lo que quería era poner mi inteligencia, mi capacidad y mi talento, lo poco, lo mucho que tenga, ponerlo al servicio de la actividad parlamentaria, que es lo que elegí. Entonces, Feijóo me ratificó en el puesto. Es más, ahora me han dado un puesto en la ejecutiva. Tengo que por cierto, se lo agradezco a Feijóo porque no me lo comunicaron, me he enterado por la prensa, pero está bien. Ahora soy el secretario también de financiación territorial del partido, ¿no? O sea, que en ese sentido he crecido, o sea, no me he armado. Pero bueno, yo las posiciones que tenga cada uno, voy a acabar con una frase que decía Jesús Posada: la política es un tío vivo. Hay veces que te toca estar en el caballito, a veces en el cochecito de policía, a veces te toca en la ambulancia, pero el problema es que no estés en la noria o en el tío vivo, ese día desapareces completamente. Y yo, pues la verdad es que después de una carrera profesional en la administración y después aquí, siendo académico y estas cosas, pues a mí la política viene a divertirme. Un día me lo dijo una gran política: el día que no te diviertas, déjalo. Pues el día que no me divierta, me iré. Muchas gracias, Mario Garcés. Ha sido un placer charlar contigo hoy y que hayas venido aquí. El placer es mío y bienvenidos, como siempre, al Congreso de los Diputados. Gracias.